tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como siempre es un placer acompañarles, agradecida con Dios, con el espacio y con ustedes que estén en sintonía de nuestro espacio, iniciando ya la semana y última semana previa a las elecciones que están pautadas para este 25 de mayo, donde se van a elegir diferentes cargos, diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y también los cargos al Consejo Legislativo. A esta hora nos acompaña en el estudio, vamos a tener dos invitadas para ampliar la información sobre el panorama electoral y político. La primera ya está en el estudio lista y preparada, Egle González Lobato, quien es consultora político y también especialista en materia electoral, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Siempre bueno contar contigo para justamente hacer ese análisis del panorama electoral, pero también para iniciar sobre cómo hemos visto la dinámica política, sobre cómo hemos visto también el desarrollo de las campañas y precisamente, bueno, este lunes donde vemos, por ejemplo, noticias como lo que decía Diosdado Cabello, donde anunciaba también un tema de acerca de los vuelos, y lo vamos a leer de la página web de Globovisión, donde menciona: Diosdado Cabello anuncia la suspensión de manera inmediata de todos los vuelos de Colombia a Venezuela. El ministro de Interior, Justicia y Paz informó que se suspenderán de manera inmediata todos los vuelos de Colombia a Venezuela y alegó que por esta vía entran como turistas mercenarios a el país. Esto lo dijo durante una locución donde mencionaba que presuntamente hay 38 personas detenidas que están en estos planes conspiradores. Entonces fue parte de las medidas que anunciaba. Como vemos, bueno, entra ya esta última semana de las elecciones. Este es como el clima, de alguna forma, que estamos viendo y, bueno, declaraciones, por ejemplo, de parte del gobierno. ¿Cómo pudieses analizar esta medida que hace Diosdado Cabello? Sí, es una medida sorpresiva, la verdad que fue inesperada. Nos gustaría, por supuesto, mayor información, mayores detalles. Son los vuelos de Venezuela hacia Colombia, pero también de Colombia a Venezuela. ¿Qué pasa si uno viajara a Colombia, puede regresar antes del proceso electoral? Bueno, lo hace el ministro de Interior y Justicia y Paz, o sea, es la persona competente para tomar un tipo de decisión como esta, si está, digamos, en riesgo el orden público o la seguridad nacional, que es tan importante para un proceso electoral. Esto no hace más que prender las alarmas y llamar siempre a la calma, a los procesos electorales en paz. Sin embargo, hemos visto mucha presión por los sectores abstencionistas, que entiendo pues que en esta ocasión es mucho lo que pierden al no ir a la elección, porque esas elecciones se van a realizar y va a haber esas elecciones, no las define ni las determina el número, ni siquiera el número de participación o el número de cargos, de quién tiene más y quién tiene menos. Esa elección va a ser exitosa en la medida en que veamos surgir nuevos liderazgos que escuchen la voz de la gente y la lleven al debate nacional en la Asamblea Nacional, que es una de las elecciones más importantes de contrapesos que hay. Entonces, hay que recordar que la hegemonía del poder entendida como falta de contrapeso no fue en 1998 con el presidente Chávez cuando inició, sino en el año 2005, cuando la oposición se autoexcluyó y le regaló al oficialismo el 100% de los curules. 20 años después llaman al error, pero esta vez con menos impacto, porque esta vez cada vez se entiende más que la abstención es algo sin estrategia, es un reconocimiento de un liderazgo, pero que no tiene plan, que no tiene nada que ofrecerle al país. Y esas tensiones es lo que estamos mirando. Claro, y que es parte de lo que está en el escenario también de preocupaciones. También el fin de semana, desde el Consejo Nacional Electoral, bueno, anunciaban cómo va el proceso, y voy a leer también como que, bueno, para que podamos analizar también cómo ha sido también el proceso de estas elecciones. Bueno, diferentes candidatos mencionaban que ha sido un periodo corto de campaña, e incluso, bueno, ha sido atípica la fecha en que fue escogida, y bueno, un total de 21.485.000 electores están convocados a participar en los comicios regionales y legislativos de este domingo 25 de mayo. Esto lo informó el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, este domingo. Detalló que los electores están distribuidos en 15.736 centros de votación, 27.713 mesas electorales
y que se ha puesto a disposición 1.236 centros de acopio y contingencia con un 10% de máquinas de votación adicionales. Parte del balance que hacía también mencionaba que estarán desplegados más de 412.000 efectivos de seguridad del Estado como parte de la Operación República, como se hace cada año, y también que contarán con 480.000 funcionarios de distintas instituciones estadales. Mencionaba que llevan el 60% de las auditorías y quedan pendiente un 40%, pero bueno, ya hoy anunciaban que estaban 100% listos como para todo el proceso de este 25. Y bueno, hacía también referencia a que la campaña electoral precisamente culmina este jueves 22 de mayo. Parte del balance que hacía el Consejo Nacional Electoral de, bueno, cómo se preparan para estas elecciones. ¿Cómo lo miras y cómo también has mirado cómo ha venido este desarrollo y el desempeño del Consejo Nacional Electoral para estas elecciones? Bueno, allí se ratifica el 60% que falta, o tienen hasta el 60% de las auditorías cumplidas, pero también tienen el 85% del cronograma cumplido, así que todavía falta por cumplir. Y el tema del financiamiento, la rendición de cuentas es a partir del 26 del día siguiente del proceso electoral y termina posteriormente. Es decir, que es un proceso que sigue andando incluso después del proceso electoral. La campaña ha sido una campaña muy corta. Yo tuve la oportunidad de acompañar a uno de los candidatos, como es Ricardo Cusano, el sábado por San Agustín, y les recomiendo a todos nacionales e internacionales que hagan esa ruta. Oye, mira, la necesidad de la política, como se ha visto siempre en el país. Claro, de alguien que escucha a la gente. De ir a la gente, y fuimos estudiantes, fuimos profesores universitarios, poco acercarnos, ¿no? Poco porque de ir un poco más allá de lo que uno viene y habla y decir, ¿qué quiere la gente? ¿Qué busca la gente? ¿Qué quiere? Realmente la gente tiene algo que espera que un proceso electoral le responda. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. La gente quiere opciones. La gente no es solamente quiere una sola opción, que es la del oficialismo. La gente quiere otras opciones que más me pueden ofrecer. Pero además, ver lo pujante y lo hermoso de una comunidad como San Agustín, que recibió a una gente, y eso es la política que tenemos que retomar. No la antipolítica, ni la política desde las redes o del impacto comunicacional. Es del tú a tú, es el de puerta a puerta, es mirarle la cara a la gente, es comprometerse y decirle, mira, todos queremos, además, basta de esta peleadera y de esta peladera, como decía alguien de los que estaba allí con nosotros hablando. Me pareció interesante y ojalá todos los candidatos hubiesen tenido la oportunidad de haber extendido esa campaña y haberse acercado a las comunidades. Claro, y como mencionas, hace falta eso, que ese líder realmente político se pueda acercar a los ciudadanos y escucharlos, sobre todo cuando hay tantas necesidades y tanto realmente por ser escuchado. Nos corresponde ir a la pausa, regreso, seguimos conversando con Egle González Lobato, ya venimos. Seguimos en Argumentos, conversando con Egle González Lobato, y también en este proceso electoral, mencionabas el tema de que el liderazgo puede acercarse a los ciudadanos y que, el tema de la campaña, que qué bueno hubiese sido más larga, pero ya se acaban los días. ¿Cómo crees que van a transcurrir, estos pocos días que quedan ya para el 25 de mayo y que se realicen las elecciones? Y quizás también, muchos decían que los movimientos de electores y votantes va a ser, las últimas horas antes del proceso electoral. Sí, eso es muy importante aclararlo, ¿no? Y mandar mensajes claros. Yo he visto por allí algunos números que o hay un error de metodología de la encuesta o hay un error técnico para inducir a la abstención. De ninguna manera, ninguna proyección que se haga sobre parcialmente algún dato de una encuesta puede significar una participación real de la elección. En sociedades polarizadas, el ciudadano se define
en las últimas semanas de la elección. Una semana tan corta, en los últimos días de la elección se puede definir. Tú no puedes confirmar tus propias hipótesis. Nadie va a votar, tú tampoco votes. No, porque eso no puede ser. La ciudadanía tiene todo el derecho a habilitarse con su derecho constitucional de elegir y ser elegido. Bueno, la gente va a ir a votar. Que no tenga mucho entusiasmo, veremos en todo lo que transcurre de la semana cómo ese entusiasmo puede aumentar aún más. De tal manera que yo creo que la participación no es de los términos en que se está presentando de una manera muy parcial. Los datos, cuando una encuesta hace una pregunta, hace varias cosas, muy alto, alto, muy alto, bajo, nada. Entonces, si tú agarras una sola de las opciones, tú estás siendo indiferente a todo lo demás. Todo ese conjunto de expresiones es lo que va a dar la tendencia de la participación real. Y por lo general, tanto en el 2020 con las parlamentarias como el 2021 con las regionales, la participación real duplicó la proyección de participación que se había dado al inicio. Claro, por lo general también en comparación a elecciones, como dices, bueno, cuando son de diputados es un margen medible, porque no en comparación quizás a las presidenciales, donde siempre el número de votantes es mayor. Por otro lado, también hay muchos factores que inciden en este proceso electoral, más allá de lo que mencionabas, el tema de la abstención, de llamados a votar o no. También está el que hay ese proceso de desinformación o quizás también de desapego del elector de este proceso, y que muchas personas realmente, diferentes candidatos que se han sentado aquí a conversar con nosotros en Argumentos, nos dicen, bueno, mira, me he encontrado en la calle muchas personas que voy a decirle el proceso de votación y no saben que hay elecciones, ni saben cuáles son los cargos también que hay a elegir. Bueno, ellos tendrán la experiencia que tienen, ¿no? La verdad que la mía no ha sido exactamente así. Entiendo que ahí es un hecho, puede haber una apatía, puede haber un desencanto, puede haber, pero el que hace activismo, tanto político como social, sabe que estos momentos son momentos de lucha, que esto no es un retiro, esto no es quedarte en tu casa y no hacer absolutamente, porque lo siguiente que es. ¿Cuál es la siguiente respuesta que tiene? El ciudadano venezolano, además nosotros tenemos muchas elecciones encima y nosotros sí queremos, yo sí creo que es importante que la gente escoja a sus gobernadores, y lo que vamos a tener acá es algo interesante. Sean gobernadores del oficialismo, sean gobernadores de oposición, que terminen diciendo, convenciendo a sus electores que pueden hacer una mejor gestión de la que ya han hecho. De todo vamos a ver ese 25 de mayo. ¿Cómo evalúas también cómo ha sido la campaña, por ejemplo, del partido del gobierno? Hay también diferentes, incluso candidatos, varios analistas que me han dicho, bueno, al gobierno pareciera que estas elecciones no ha sido como en otras ocasiones, donde quizás, bueno, la campaña suena en todas partes y el llamado a votar es por todas partes. Muchos mencionan, bueno, ha sido una campaña bien específica y como muy apagada. ¿Cómo evalúas esa opinión? Sí, probablemente el tema del financiamiento también ha pegado a todos. Ha pegado a todos los partidos, ha pegado en el propio oficialismo. Y bueno, la retirada anunciada de los sectores de oposición deja el camino abierto al oficialismo. La abstención no castiga, la abstención premia a quien está en el poder. Bien, por otro lado también, ¿cómo evalúas a todos los candidatos y el desempeño también que por otro lado ha tenido la oposición? Siempre se menciona el tema de, bueno, de la división, de cómo realmente llegar a acuerdos, hay algunas alianzas también que han surgido, pero ¿cómo hacer ese análisis de cómo ha sido el desempeño de los sectores de oposición? Y los candidatos también que están postulados. Bueno, yo hubiese, como te digo, tal vez es una utopía, ¿no? Seguir pensando que los partidos se van a abrir definitivamente a otras caras que no sean los cuadros de los partidos. Tal vez eso le queda a uno como una sensación agridulce, más agria que dulce, ¿no? Es decir, porque en este momento este país necesita es el compromiso de los ciudadanos por trabajar con una agenda común de país. Y además hacer frente a esos factores internacionales que buscan, apagar al país. Eso es lo que no queremos. Entonces, los partidos de oposición han debido tal vez mostrar mayor amplitud frente a
digamos, a esos sectores que podían estar presentes en el proceso electoral. Sin embargo, el que estén dentro del proceso, pues yo aprecio que estén dentro del proceso y que estén dando la lucha. Ahora, los partidos tienen que entender que tiene que haber un refrescamiento y una renovación del compromiso con el país. Claro, y en esa renovación también, bueno, como decía, pongo aquí sobre la mesa lo que dicen muchos de los candidatos como para que puedas hacer ese análisis y bueno, puedas comentar lo que opinas porque mencionan así como, bueno, hay muchos rostros nuevos, figuras jóvenes en algunas candidaturas, incluso a gobernadores o como diputados y decían, bueno, estamos renovando, estamos colocando rostros nuevos, pero a veces más allá de un rostro nuevo es si ahí estamos viendo propuestas nuevas y estamos viendo que pueda darse el inicio a que realmente existan esas propuestas que nos lleven a algo diferente a las propuestas que ya venimos viendo y que hemos visto que no han dado resultados, porque al final de cuentas es como buscar esas soluciones o buscar esos pasos que nos lleven a algo distinto, ¿no? A resultados distintos. Sí, yo creo que un perfil no es necesario, es decir, es más, en este momento la idea era hacer lo que Venezuela estaba haciendo antes del 28 de julio. Aquí lo que no se puede hacer es borrar la historia reciente del país. El país había trabajado por una reconciliación, había trabajado por el entendimiento, por bajar esa polarización destructiva entre nosotros. Y eso se había logrado. ¿Qué era lo siguiente? Haber trabajado por una negociación y pensar, digamos, de manera progresiva en un cambio que nos llevara hacia una conquista de los valores, de retomar ciertos valores que algunos sentimos que se han perdido. Entonces, en ese momento lo que venía era probablemente los gobiernos compartidos. En este momento eso es lo que hay que mirar. ¿Quiénes tienen el compromiso de trabajar juntos? Esté el gobernador que esté, gane del oficialismo o no. Y si está un gobernador que repite, pues más claro debería abrir hacia esos sectores que tienen algo que decirle al país. Y en aquellos casos donde haya gente distinta al oficialismo que gane, que se abra a los sectores, digamos, que también quieran formar parte de esa agenda sobre los problemas de la gente, porque es la gente la que no puede esperar, son las regiones las que no pueden esperar. Esta abstención a mí me parece un tanto que desprecia las regiones, el liderazgo regional. ¿Tú qué le ofreces? La pasividad, la nada, no. Entonces, a esa agenda es lo que yo creo que debe ser el centro al debate político del país. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos con más argumentos. Bien, seguimos en argumentos, ya en la última parte de esta conversación con Egle González Lobato y también hablando de este perfil también de liderazgo, creo que me pareció interesante y no sé también cómo lo evalúas, mencionas por ejemplo a Ricardo Cusano y es como ver también que es necesario incluir en la dinámica política, sobre todo en la parte de la Asamblea Nacional, a diputados que representen la voz de diferentes sectores. En este caso, bueno, él como empresario, pero también he visto otros que están desde el lado de salud, desde la parte de medicina, desde diferentes ámbitos como educadores. Y no solamente es como que, bueno, un lado sea más importante que el otro, sino que realmente todas las partes son importantes, todos los sectores son importantes y necesitamos esos espacios donde todos puedan ser realmente escuchados. ¿Cómo ves eso en ese panorama de, bueno, de esta selección de candidatos a diputados, lo que pudiésemos tener en un 2026 y también entendiendo la importancia del poder legislativo y la importancia de, bueno, lo que se pudiera venir para lo que va a hacer después del 2026, sobre todo cuando se habla de una reforma constitucional? Claro, es que el Parlamento es una de las elecciones más importantes del 25 de mayo, porque es el verdadero contrapeso, y que el gobierno, digamos, aquí no iba a pasar nada si el gobierno no se abría, si el gobierno no decía, bueno, efectivamente se va a una elección. Pero todo el tiempo estamos hablando, no, pero que vamos, Venezuela va a ser Nicaragua, pero te comportas como que si tú eras en Corea del Sur. Entonces no sales a votar, entonces llamas la atención, llamas a lo que sea, quédate en tu casa. Bueno, entonces ¿dónde está la lucha? Y toda esa gente que trabajó contigo, ¿dónde está? A toda esa gente que le dijiste que iban a resolverle los problemas, ¿dónde está?
Entonces, ¿que se esperen para cuándo? ¿Para cuándo se van a esperar? Ah, no, que Trump, que ya va, que un momentico, que se espere, que primero habla con Putin, después resuelve el problema de Venezuela. No. O sea, vamos a tomarnos en serio la política. Esto es una infantilería de parte de mucha dirigencia política. Entonces, en este momento, ¿qué era lo correcto? Precisamente eso, cada sector, porque Venezuela es eso, Venezuela es múltiple, Venezuela son diferentes caras. Y los políticos están clarísimos que tienen que volver a conectarse con la sociedad. Y esa conexión puede ser a través, o más fácilmente a través de personas que tengan un discurso, una narrativa distinta. Que no es que yo voy a San Agustín, ay, porque entonces yo voy a agarrar el voto tuyo y después me olvidé y me fui. No, mi amor, ve lo que está allí, ve cómo la gente se está empoderando, ve los pequeños esfuerzos que está haciendo la gente, ve lo interesante que es eso como turismo para el país, para Caracas, ¿ah? Y comprométete con eso. Entonces, aquí lo que tenemos también es un montón de gente que ve la política, por eso es que la gente los detesta, porque ven la política como un trampolín. Bueno, yo me monto acá, voy a ir a la asamblea, voy a ir a gobernador o a legislador del estado región, no sé cuánto. No, la idea acá es que tú tienes la oportunidad de ofrecer respuesta a los problemas de la gente. Ah, que no hiciste el cambio político. ¿Y cómo tú crees que se logra? ¿Cómo tú crees que vas a lograr esa acumulación de fuerza? Tú prefieres descapitalizarte políticamente que acumular la fuerza política. Eso yo no lo entiendo. Ese razonamiento no se entiende. Entonces, esa era la idea que me encantó, me gustó. Ojalá hubiese podido acompañar a otros candidatos y candidatas, porque esa es la idea. Gente también que estemos allí diciendo, mira, yo puedo estar hablando todo el tiempo como consultora, como analista, como investigadora en la Universidad Central, pero yo también tengo que meterme, ¿vale? O sea, hay que meterse, hay que mojarse los pies, hay que ir a los barrios, a la gente, hablar con ellos y ver efectivamente, luchar por una asamblea que cambie la condición de vida, la calidad de vida de todos nosotros. Porque a la hora de la pobreza, a la hora de tener un pan para tu hijo, no hay diferencia entre tú y yo, no hay diferencia en nadie. Todo el mundo quiere que su chamo o su chama tenga algo que comer. Entonces, ¿qué están haciendo los políticos? Esa era la posibilidad. Ah, no, entonces no, porque estoy esperando que entonces se salgan más venezolanos del país. No, que venga a Estados Unidos a ayudarnos, que Estados Unidos nos va a respetar cuando vea que los venezolanos digan, mira, ¿sabes qué? Las sanciones no las puedes seguir poniendo. Eso nos afecta a la ciudadanía, a los venezolanos y venezolanas que salimos a trabajar. Esa era la oportunidad. Nosotros tenemos que sacar dignidad y hablarle al país con dignidad. Nosotros sí podemos convivir, sí podemos cooperar con alguien que piense distinto políticamente a nosotros. Cooperar. Esa palabra está interesante, con alguien así sea distinto políticamente y que a veces parece complejo, ¿no? En los escenarios que hay en nuestro país, pero al final el punto es ese, poder avanzar en puntos de vista, puntos de encuentro que lleven a soluciones. Y en ese sentido, ¿en qué debería centrarse los debates? Lo mencionabas quizás en los bloques anteriores, hacia la reconciliación, a cómo debe avanzar ese debate, pero por ejemplo, hablando de la Asamblea Nacional, ¿cuál deberían ser esos debates que deberían irse preparando para el año que viene? Y como decía, atacando precisamente lo que la gente necesita. Bueno, primero que el debate, el Parlamento es justamente el debate. El Parlamento no es para la imposición de una tolda sobre la otra. Y que vayan efectivamente a defender. ¿Qué defienden? Las provincias, las regiones, por donde están postulados. Entonces, cada región, Caracas no es suficiente para definir al país. ¿Por qué en Caracas tú me tienes que llamar a la atención y tienes entonces a Ciudad Bolívar con problemas, a Zulia, que es un estado riquísimo, a Yaracuy, a cualquier estado que tiene problemas que desde acá del Parlamento hay que resolverlo? Esa es la respuesta. Es un llamado de cooperación nacional, de trabajar por el país, de realmente asumir ese compromiso, renovar el compromiso con el país. Bien, antes de irnos a la pausa, Glet, tu mensaje final y también en esta semana de preparación y también donde se exigen, que todo el proceso pueda realmente transcurrir con transparencia, que se puedan garantizar también todas las condiciones y sobre todo también la seguridad de todos los que participan, ¿no?
Bueno, yo quisiera primero convocarlos a participar el 25 de mayo, como siempre lo hemos hecho, pacíficamente. Hay que ir a votar, es su comunidad, son sus problemas, entusiásmese. Muchas razones tienen para no hacerlo, pero la lucha democrática bastante que lo vale por este país. Gracias por acompañarnos, Egle González Lobato, quien es analista de la dinámica política y electoral, también profesora universitaria y abogada. Al regreso recibimos a otra invitada, nos va a acompañar Iris de Franca, quien es dirigente político. Ya venimos.